Tu hermano la necesita más. Con esas palabras lo perdió todo. O eso creyeron. El verdadero legado estaba enterrado bajo sus pies. Tu hermano lo necesita más. Eso fue todo. 3 palabras, lanzadas como si no fueran dinamita. Como si no se tratara de arrancarme algo que era mío. Así, sin ceremonias, mis padres le entregaron a Sergio la casa de mi abuela. Mi casa. Ni una pregunta. Ni un aviso. Ni siquiera una mirada de respeto. Una decisión, interesante, musité, con una calma cultivada a fuego lento. Quizá no repararon en que el terreno está a mi nombre. Y que ya tenía planes para él. Mi madre no levantó los ojos. Solo deslizó los documentos por la mesa, como si estuviera devolviendo un libro prestado. Tu hermano la necesita más que tú, Carmen. Tiene 3 hijos. Tú estás sola. Tienes éxito. ¿Lo entiendes, verdad? La cocina olía a pan tostado y café viejo, pero el aire estaba cargado de algo más denso, más agrio, traición envuelta en fingida amabilidad. Me quedé sentada, sin parpadear, contemplando los papeles que le transferían la propiedad de la casa victoriana que mi abuela me había dejado. Por escrito. Claramente. Con testamento, fideicomiso, firmas. Mi abuela lo había previsto todo. Porque conocía bien a sus hijos. Porque sabía lo que vendría. La casa, esa joya centenaria sobre 5 acres de tierra fértil que había sido de nuestra familia durante generaciones. No era solo una casa. Era un legado. Y me la habían arrebatado con una sonrisa dulce y una bandeja de galletas. Ella me la dejó por una razón, dije, cada palabra cuidadosamente contenida, aunque la rabia me punzaba detrás de los dientes. Mi madre hizo una mueca, como si ya estuviera harta. No empieces con eso, intervino mi padre, entrando con sus gafas de leer y ese aire de autoridad que había usado toda la vida como escudo y espada. Tu abuela no estaba en sus cabales al final. Sergio necesita esa casa. Los niños necesitan correr, tener espacio. ¿Y tú? ¿Vivirías ahí sola? Sí, pensé. Sola, pero en paz. Sin estas farsas. Sin tener que justificar lo que me pertenece. Pero no se lo dije. No aún. No merecían esa verdad. No sabrían qué hacer con ella. Solo me miraban como un obstáculo que había que sortear, una molestia que debía ceder por el bien del eterno hijo pródigo. Mi madre, con la voz tan casual que dolía, como quien comenta el clima mientras apuñala por la espalda, continuó. Sergio está luchando desde el divorcio. Esto le dará estabilidad. Luchando. Claro. Como siempre, Sergio era el mártir de sus propias decisiones. El pobre Sergio, que había destruido su matrimonio acostándose con su instructor de yoga. El mismo Sergio que apostaba su sueldo y luego pedía préstamos a mamá. Y aún así, el universo entero debía girar a su alrededor. Yo, por supuesto, debía entenderlo. Siempre debía entenderlo. ¿Ya le disteis las llaves? Pregunté, sin alzar la voz. Observé a mi madre como si pudiera leerle el alma. Titubeó. Apenas. Pero bastó. Se mudó ayer. No queríamos molestarte con detalles, murmuró, bajando la vista. Detalles. ¿Cómo expropiarme? Me levanté. Alicé la falda con manos que temblaban por dentro. Espero que estéis preparados para lo que sigue, dije, con la suavidad de una sentencia. Mi padre alzó la mirada, los ojos entornados. Eso es una amenaza. Sonreí, recogiendo mi bolso. No, papá. Es una simple observación. Tengo que irme. Tengo una reunión con mi abogado. El plato de galletas se detuvo a medio camino. Tu abogado. Carmen, no seas difícil. Esto es por la familia. La miré. Y por primera vez vi a una mujer que no quería ver. Sí. Justamente por eso. Porque la abuela me confió la suya. No esperé respuesta. Salí. El silencio que dejé detrás pesaba más que cualquier puerta cerrada. En el auto, mientras cruzaba el viejo puente camino a la oficina de mi abogado, la voz de la abuela volvió a mí. Como siempre, clara. Serena. Inquebrantable. Fue hace 6 meses, la última vez que hablamos, sentadas en su sillón con vista al campo.
Ella con su mantita gris sobre las rodillas, yo tomando notas con manos firmes. Van a intentar cambiarlo, Carmen, dijo, mirándome con esos ojos azul invierno que lo veían todo. Tus padres siempre protegieron a Sergio, incluso cuando eso le hacía daño. Por eso esta casa es tuya. Porque tú sabes lo que hay que hacer. Ella lo sabía. Y yo también. La diferencia era que ahora, lo haría. La abuela, como siempre, había visto venir la tormenta. Lo que mis padres ignoraban, y Sergio ni siquiera habría imaginado en su entusiasmo voraz, era que la casa no flotaba en el vacío. Estaba anclada en un terreno que me pertenecía desde hacía 3 años. 3 años en los que la abuela y yo habíamos trabajado en silencio, sellando con firmas y confianza un legado mayor que cualquier disputa familiar. Ella conocía los planes de desarrollo para la zona. Sabía que esa extensión de tierra, con sus robles centenarios y colinas suaves, sería esencial para la reserva natural que habíamos imaginado juntas. Su visión no era de tejas ni piscinas, sino de protección. Permanencia. Propósito. Cuando llegué a la oficina del señor Diego, él ya me esperaba con su porte sereno y sus manos cruzadas sobre la mesa. Así que, finalmente, han hecho su jugada, dijo, indicándome el asiento sin perder esa media sonrisa que usaba en las salas de juicio cuando ya sabía que ganaría. Deslicé los papeles por la mesa, los mismos que mi madre me había entregado con manos templadas y mirada esquiva. Le dieron la casa. Sergio se mudó ayer. Diego hojeó los documentos con cejas arqueadas. Sin pasar por el albacea. ¡Qué osados! Nunca fueron buenos leyendo la letra pequeña, comenté, mientras colocaba mi carpeta frente a él. Él abrió el archivo con familiaridad. Allí estaban los títulos de propiedad, las transferencias notariales, y el verdadero golpe, la servidumbre de conservación firmada por la abuela semanas antes de su fallecimiento. Una red legal firme, silenciosa y absolutamente infranqueable. ¿Procedemos, señorita Miller?, preguntó, sus ojos brillando con una chispa de anticipación. Asentí, recordando cómo Sergio solía burlarse de la vieja casa, demasiado antigua, demasiado verde, demasiado historia. Irónico que ahora quisiera modernizarla, quizá con paredes grises y parlantes inteligentes, sin entender que el terreno mismo le susurraría no en cada intento. Es hora, dije. Es momento de que comprendan que no todo puede torcerse a su antojo. Diego comenzó a redactar los avisos. Yo me acerqué a la ventana. Afuera, la ciudad rugía, pero en mi mente solo veía el claro donde crecería la reserva. Vi a los niños de otras familias caminar por los senderos, vi la vida florecer sin que nadie la invadiera. Sergio podría tener la casa. Pero el alma del terreno, esa pertenecía a otra visión. A la mañana siguiente, el teléfono vibró 6 veces antes de que decidiera contestar. ¿Qué demonios es este aviso?, bramó Sergio, su voz trémula, cruzando el límite entre el enfado y la desesperación. Un abogado diciendo que no puedo hacer reformas. Que no puedo construir la piscina para los niños. Me recosté en mi silla de oficina, cruzando las piernas con deliberación. El sol entraba a través del ventanal y proyectaba un destello dorado sobre mi escritorio. Es la servidumbre de conservación. El terreno está ahora bajo protección federal. Nada de nuevas construcciones. Nada de alterar el paisaje. Está destinado a formar parte de la reserva de Valley Grove. Pero, la casa es mía. Mamá y papá me la dieron. Siguió, con el tono ofendido de un niño al que le han quitado un juguete prometido. La casa, sí. El terreno, no. Eso es mío desde hace años. La abuela me lo transfirió mucho antes de morir. Puedes habitarla, Sergio, pero tendrás que convivir con los límites. Literalmente. Se hizo un silencio que se alargó. Podía oír su respiración, el rechinar de sus pensamientos. Luego un gruñido confuso. No puedes hacer esto. Los niños, ya les prometí la piscina. Y pensaba ampliar con una sala de juegos. Hice planos. Entonces deberías haber revisado los registros antes de hacer promesas, dije con suavidad. La servidumbre es legal y vinculante. Cualquier intento de construcción sería una violación ambiental. Sería una pena si terminara multado. En ese momento, mi asistente apareció en la puerta con un leve gesto, la siguiente reunión esperaba. Sergio, tengo que dejarte. La Sociedad de Preservación vendrá la próxima semana a marcar los árboles protegidos.
Evita tocarlos, sí. Algunos tienen más derecho a ese suelo que tú. Colgué antes de que pudiera soltar la siguiente queja. No habían pasado ni 5 minutos cuando la pantalla volvió a iluminarse con un nombre que ya anticipaba el tono. Carmen, entonó mi madre, como si al invocar mi nombre completo pudiera revertir los hechos. ¿Qué significa esta locura de terreno protegido? Tu hermano está destrozado. No es locura. Es un compromiso legal. La abuela y yo lo planeamos juntas. Ese terreno ahora está designado como santuario natural. Protege la cuenca del arroyo, a las especies locales, el futuro. ¿Y qué pasa con los niños? Espetó, como si esa frase fuera un cheque en blanco. Miré por la ventana. A lo lejos, un pájaro planeaba sobre la ciudad. Los niños pueden jugar. Pueden correr. Pero no todo juego necesita una piscina, mamá. Algunos espacios se respetan. Otros se heredan para cuidar, no para destruir. Y por primera vez en años, colgué yo. Tienen espacio de sobra. Lo que no pueden hacer es arrasarlo, dije con voz serena. El ecosistema no es un patio trasero. La Sociedad de Preservación tiene programas educativos excelentes. Tal vez los niños aprendan algo real sobre el mundo en el que viven. Una voz familiar, más grave, más contenida, interrumpió desde el otro lado de la línea. Escúchame bien, jovencita, gruñó mi padre. Podemos llevar esto a los tribunales. Lo que estás haciendo es cruel. Solo estás siendo vengativa. Apreté los labios, conteniendo la oleada de antiguas heridas que intentaban resurgir. Cruel. ¿Porque diste mi herencia sin siquiera hablar conmigo? ¿Porque siempre viste a Sergio como el hijo que importaba? ¿O porque jamás te molestaste en entender que la abuela y yo compartíamos algo más profundo que una simple relación familiar? Legado, escupió, con una risa sin humor. Es solo tierra. No, no lo es, dije despacio, pronunciando cada palabra como una plegaria. Es un refugio para especies amenazadas. Es parte de una cuenca vital para este valle. Es uno de los últimos fragmentos intactos de algo real. Algo vivo. Y la abuela lo sabía. Por eso confió en mí. No en ustedes. Silencio. Luego voces lejanas, entrecortadas. Una discusión al otro lado, como si se pasaran el teléfono con torpeza, sin saber cómo manejar lo que habían provocado. Finalmente, la voz de mi madre regresó, más agitada. Iremos a hablar contigo. Esto no se termina así. Estoy en el trabajo, mamá. Y no hay nada que discutir. La servidumbre está registrada en el Estado. Es permanente. Pero mándales un abrazo a los niños. Quizás quieras inscribirlos en el programa de jóvenes naturalistas. Hay becas disponibles. Colgué con un clic seco y respiré hondo, soltando la tensión como un veneno lento. Mi asistente asomó la cabeza por la puerta con su habitual mezcla de cortesía y complicidad. Tus padres siguen en fase de negación. Digamos que, el impacto sigue propagándose. Hago pasar al equipo de la sociedad. Asentí, alisando mi chaqueta con una calma medida. Sí. Es momento de empezar lo que de verdad importa. La sala de conferencias ya estaba dispuesta cuando entré. Sobre la mesa, desplegados como mapas del futuro, se extendían planos, estudios de biodiversidad, zonas de conservación, todos los elementos que mi abuela me enseñó a valorar. Aquellas colinas, esos árboles que contaban historias más antiguas que cualquiera de nosotros, estaban ahora en manos de quienes sabrían escucharlos. Mientras uno de los biólogos señalaba los corredores de vida silvestre, recordé sus palabras, esa última tarde en su sillón junto a la ventana. La tierra recuerda, Carmen. Recuerda cada promesa que le hacemos. Asegúrate de cumplir la nuestra. Y eso estaba haciendo. Que se quedaran con la casa, si querían. La verdadera herencia no eran paredes ni techos. Era la responsabilidad. Era la promesa. Sergio se adaptaría. ¿O no? Pero el terreno estaba más allá de su control. Más allá del mío también, en cierto modo. Pertenecía a algo más grande que todos nosotros. Mi teléfono vibró otra vez. Un mensaje de texto, breve, desbordando frustración. Mamá y papá están furiosos. ¿De verdad lo has hecho esta vez? Sonreí. Tecleé con pulso firme. En realidad, lo hizo la abuela. Yo solo estoy cumpliendo su promesa.
Y regresé a los planos, lista para convertir esa visión en algo tangible. Vivo. 3 meses después, me encontraba de pie al borde de lo que ahora era oficialmente la Reserva Natural de Valley Grove. Las hojas otoñales dibujaban fuego en los árboles, naranjas, dorados, rojos profundos. Colores que la abuela adoraba. Colores que ahora parecían aplaudir en silencio. Voluntarios instalaban señalizaciones educativas a lo largo de los senderos. Algunos adolescentes llenaban sus cuadernos. Otros simplemente respiraban el aire, sin saber aún cuánto significaba ese espacio. Señora Miller, una voz pequeña, dulce, me sacó de mis pensamientos. Una niña de unos 12 años, con el cabello recogido y una libreta en mano, me miraba con curiosidad abierta. Soy Julia. La mayor de Sergio. Eres, mi tía. Sonreí. Reconocí sus ojos de inmediato, los de mi hermano, pero sin el peso del resentimiento. Sí. Lo soy. Encantada de conocerte, al fin. Papá ha estado muy enfadado, dijo sin rodeos. Pero a mí, me gusta esto. Vimos una familia de ciervos ayer. Justo detrás de la casa. Y mi profe de ciencias dice que este es uno de los corredores ecológicos más importantes del valle. Iba a responder, pero el crujido de paso sobre la hojarasca me detuvo. Sergio. Se acercó con los hombros tensos, las manos en los bolsillos y una expresión entre incomodidad y resignación. Julia, anda, ve a ayudar a tus hermanos con las hojas de trabajo de la sociedad, dijo en voz baja. Ella me dedicó una última sonrisa antes de alejarse corriendo. Sergio y yo nos quedamos frente a frente, el aire fresco marcando la distancia entre nosotros. Se aclaró la garganta. Carmen. Se apuntaron al programa de jóvenes naturalistas, dijo Sergio, con la voz entrecortada por el aire frío. Todos. Y, para mi sorpresa, les encanta. Me giré despacio. No lo había oído acercarse. Él se encogió de hombros, con una media sonrisa avergonzada, pateando una piedra con la punta del zapato como si intentara enterrar algo bajo el polvo. ¿Sabías que hay una mariposa que solo vive aquí? Preguntó sin mirarme. Azul, moteada de plata. Los niños no paran de hablar de ella. Dicen que es frágil. Que si se destruyen ciertas plantas, no sobrevive. La abuela me enseñó a buscar sus crisálidas cuando era niña, respondí. En los robles altos. Las llamaba lucecitas dormidas. Sergio asintió, aún sin levantar la vista. Yo, nunca vi lo que ella veía. Para mí este sitio era solo una casa vieja en medio de un campo. Pero ahora, cuando escucho a mis hijos hablar de riachuelos, de raíces que sostienen el suelo, de lo que se pierde cuando se pavimenta sin pensar. Quizás nunca entendí lo que de verdad importaba. No pedía perdón. No era su estilo. Pero sus palabras se deslizaban con torpeza honesta, y eso, viniendo de él, valía más que cualquier disculpa. La casa es tuya, Sergio, le dije. No fue eso lo que quise proteger. Fue todo lo que la rodea. Todo lo que respira y no tiene voz. Lo sé, murmuró. Y voy a cuidar de ello. Esa tarde, no esperaba visitas. Pero vi el auto de mis padres detenerse al pie del sendero con la parsimonia de quien no sabe si debe avanzar o dar la vuelta. Salieron sin decir palabra, observando el trabajo que se desarrollaba ante ellos, señalizaciones, estudiantes tomando notas, un guía explicando los sonidos del bosque a un grupo de niños absortos. Mi madre fue la primera en hablar, con la voz tensa, casi formal. Pasamos por la oficina del registro. Leímos todo. La transferencia del terreno, la servidumbre de conservación. Tu abuela lo planeó contigo desde hace años. Mi padre asintió, mirando el suelo, como si esperara encontrar en la tierra alguna excusa mejor que la que podía darle. Pensábamos que tus visitas eran solo por compañía. Que estabas, pasando tiempo con ella. No sabíamos que estabas ayudándola a construir algo. Estábamos trazando un futuro, dije. Uno que no terminara en testamentos ni discusiones. Uno que los incluyera a todos. Incluso a quienes aún no han nacido. Mi madre siguió con la mirada a los niños, que ahora recogían hojas para clasificarlas. Julia sostenía una pluma de halcón entre los dedos como si fuera un tesoro. No sabía que les importaría tanto, dijo mi madre, con la voz más suave. Pensaba que querían una piscina, una sala de juegos. Ahora hablan de biodiversidad, añadió mi padre.
El pequeño dice que quiere ser biólogo marino. ¿Te imaginas? La abuela habría reído con orgullo. Ella decía que los niños todavía sienten, dije. Que no hay que enseñarles a cuidar la tierra, hay que evitar que olviden cómo hacerlo. Mi madre se secó una lágrima que no quiso reconocer. Se sentía fuera de lugar, como si llegara tarde a una historia ya contada. Nunca supe escucharla, susurró. Hablaba como si la tierra tuviera memoria. Yo, pensaba que eran solo cosas de vieja. Lo eran, intervino mi padre, con una mueca amarga. Cosas de vieja sabia. Nos quedamos allí, juntos por primera vez en años sin levantar la voz, sin medir méritos ni quejas. Solo, observando. Los senderos recién marcados brillaban con el reflejo del sol de otoño. El aire olía a hojas húmedas, a madera viva. Los árboles no juzgaban. Solo eran. Nos equivocamos, admitió finalmente mi madre. Sobre la casa. Sobre ti. Sobre todo. No fue solo un error, corregí. Fue una costumbre. Asumisteis que Sergio siempre debía ir primero. Pero la abuela sabía algo que ustedes no quisieron ver, que proteger algo valioso a veces exige ir en contra de la costumbre. Mi padre colocó una mano sobre el hombro de mi madre. Sus ojos estaban brillantes. Has hecho lo correcto, Carmen. Has cumplido su promesa mejor que cualquiera de nosotros. Como si el mundo respondiera, un par de ciervos apareció en el límite del bosque. Se detuvieron, olfateando el viento, y luego cruzaron la pradera con una calma ancestral. Los niños se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración, sus diarios aún abiertos en las manos. Era un momento sagrado. Un susurro de todo lo que aún era posible. Sí, dije en voz baja, con la garganta cerrándose por dentro. Esto es lo que ella quería. La reserva era su verdadero testamento. No una estructura de ladrillo, sino un santuario donde la vida podía continuar sin miedo, sin interrupciones. Donde los nietos de nuestros nietos podrían aprender a ver lo que hoy empezaban a comprender. A veces, la justicia no se escribe con ira, sino con paciencia. A veces, la victoria es silenciosa, cubierta de musgo y alas. Y a veces, la herencia más poderosa no es lo que se recibe, sino lo que uno elige proteger.